Auspician este programa. Medical Wellness, un espacio para tu salud, belleza y bienestar. Clínica Pasteur, toda la salud, toda la vida. Depende, un espacio para hablar de salud desde diferentes puntos de vista. Todos los sábados una cita obligada con invitados especiales y una activa participación de la audiencia. Conduce el médico infectólogo Jorge Calderón. Sábados a las 10 por AM 550 y 24/7 Noticias. Bueno, bienvenidos nuevamente. Guillermo, a ver si estamos ahí. No fue fácil llegar hasta acá. El señor Fabián Gutiérrez en los controles tuvo que hacer un poco de magia y estamos por vía telefónica. ¿Y nos estás viendo vos? Ahí está. Yo sí te estoy viendo, Jorge. Ahí Muy está. buen día. ¿Cómo Bien, estás? bien. Disculpa, Mil disculpas, ¿viste? obviamente. El viento y la nevada de la cordillera también nos afectó a nosotros. No, pero esto, para ponerle un poquito de onda, mil disculpas que estuvimos intentando, pero como dijo Tuzán, puede fallar. Sí, sí. Esto de Zoom no hace mucha gracia, pero bueno, son los medios que hoy lamentablemente nos comunican. Eso, nos tenemos que adaptar. Bueno, en la introducción que vos nos habías enviado, Carmen nos hablaba sobre el tema de los peatones y lo que yo quería charlar con vos, que sos un especialista, sobre el tema de conciencia vial y bueno, ¿qué tenés como para dejarnos y como para ir poniendo en práctica nosotros en nuestra vida diaria? Mirá, Jorge, esto de la pandemia trajo muchos cambios, obviamente, en todos nosotros y principalmente en la movilidad. La movilidad, obviamente, compartida, durante mucho tiempo fue restringida, entonces muchos de nosotros tuvimos que hacerlo de nuestros medios particulares o bien hacerlo a través de diferentes medios individuales como bicicletas. Hoy por hoy están de moda los monopatines y el desplazamiento eléctrico, y mucha gente también optó por el tema de lo que es el desplazamiento, obviamente. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Sí, y mucha gente optó por el desplazamiento a pie, obviamente comprar zapatillitas nuevas y empezar a darle un poquitito a lo que es el desplazamiento individual, y obviamente eso acarrea un poquito más de salud para todos, ¿no? Esto también conllevó a, obviamente, diferentes tipos de conflictos en nuestra vía pública. Hoy por hoy tenemos una excelente red de bicisendas y de ciclovías, actualmente, que son muy bonitas, que vamos a tener que aprender a usarlas, aprender a respetar a los derechos que tienen estos ciclistas, como también a los derechos que tiene el mismo peatón. Pero también vamos a tener que pensar desde el otro lado, el ciclista también tener que respetar lo que dice la ley de tránsito. La ley de tránsito es bien clarita, en el artículo 40 bis, cuáles son los requisitos que ellos deben tener para poder circular en la vía pública, cuáles son los elementos de seguridad, llevar ropa clara, llevar elementos que los puedan distinguir para no ser un problema. Y bueno, también respetar los mismos derechos de paso, que obviamente también acarrean muchos conflictos, como vos me preguntabas bien el otro día, el tema de estas bicisendas que circulan, o mejor dicho, ciclovías que circulan en paralelo a la vía y que por ello ocasionan un trastorno para aquel que las cruza. O más que, perdón que te interrumpa, más que trastorno, a mí me genera inseguridad. Porque muchísimas, bueno, acá vemos en la imagen como un señor cruzando una calle hablando por celular. Los celulares hoy son un problema, pero yo lo que te planteaba el otro día por vía telefónica que charlábamos, era mi duda, vamos a ponerle nombre y apellido a mis problemas. Avenida Las Cuagas y las vías del ferrocarril. Uno ve que pasan tipo proyectiles, bicicletas lanzadas, y mi planteo es, si yo me lo llevo puesto, ¿quién tiene la culpa? Porque, como vos bien me decías, el semáforo, porque yo pensé que tenían que tener un semáforo especial las bicicletas o los peatones, vos me decías, el semáforo es semáforo para todos, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la prioridad? Y en ese cruce, o el otro es Jujuy y las vías, por ejemplo, siempre que pasan tiene lanzados. prioridad el que cruza las vías, porque se considera que el que cruza las vías está en un sector de riesgo y de peligro, esté o no esté el tren pasando. Si bien nuestro tren de pasajeros, que actualmente se habilitó para que llegue
hasta la ciudad de Plotier. Muy pocas veces uno lo ve pasar, pero igualmente uno tiene que tomarlo como medida, que el que está en peligro es el que cruza la vía, sea el que va en paralelo, sea bicicleta, sea auto o camión, tiene que respetar el artículo 41, que lo expresa claramente. Ajá. Y ellos obviamente tienen que hacer respetar justamente eso. Cada vez que llegan algunos sectores como el que me denominás, tienen que obviamente detener la marcha y brindar la prioridad de salida de vía, ¿no? Yo acá en imagen voy traduciéndole a la gente que está por radio, de que estábamos escuchando un diálogo por mensajes entre un hijo y su madre justo para Navidad, y él le decía que le llevaba una sorpresa, y ella se pone nerviosa porque pone hijo, que no, con signo de pregunta, hijo con mayúsculas, que no puede contestarle. Y él, Javier, contéstame por favor, y él le contesta, perdón mamá, estaba en un túnel, es que no te preocupes que no conduzco yo, conduce la sorpresa, mi enamorada. Entonces, y el mensaje final es: cada Navidad mueren, y 1 de cada 3 accidentes en España están incluidos los móviles, es decir, nuestros teléfonos. Y hoy uno, si se para en cualquier esquina de nuestra ciudad, ve señores y señoritas contestando mensajes, bicicletas contestando mensajes. Bueno, ese es otro punto que... Mirá, está penalizado, ¿no es cierto? Y sí, obviamente está penalizado, no se puede. En realidad, todo aquel que se desplace, obviamente, con algún medio, sea bicicleta, moto o algún auto, camioneta, colectivo, camión, no puede hacerlo con elementos que interfieran. Tampoco tenerlo pegado, porque muchos dicen, no, yo con el manos libre, porque... Convengamos que uno con la misma radio, escuchando una noticia o la música, ya se distrae. Es un factor distractor. Te saca de contexto muchas veces. Lamentablemente son cosas que hoy lo ves a diario. Yo ayer, cuando venía de hacer unas compras, venía por la calle Independencia y veía como un chico venía usando bien la bicisenda, pero lamentablemente venía mirando el piso, mandando mensajitos de texto. Y si se llega a caer o se llega a lastimar, y lamentablemente eso le puede provocar un daño que muchas veces puede ser considerable. Entonces, como para empezar a ir resumiendo, tenemos que usar casco si usamos bicicleta. Lo de la ropa clara, visible, que llame la atención y que cualquier automovilista se frene o que sea tipo alerta, ¿no es cierto? Y sí, más que nada, Jorge, pensemos que en muchas esquinas de nuestra ciudad, en muchos barrios, no tenemos buena iluminación. Y si el ciclista sale a la hora del trabajo, sale y lo hace con ropas oscuras, y obviamente en un cono de visión que no es óptimo, muchas veces el automovilista no lo puede llegar a percibir. Entonces, lo ideal sería que lo haga con algo que se distinga. Siempre se recomienda un chalequito reflectivo por encima de la ropa. Y con las nuevas movilidades, por ejemplo, cuando decimos senda para bicicletas, ahí pueden ir los scooters o este nuevo sistema de los estas motos eléctricas, estos monopatines eléctricos. Mira, la ley de tránsito hoy por hoy incorporó lo que sería el rodado eléctrico, sería lo que es bicicleta por encima de los 25 kilómetros por hora, ya lo considera, no lo considera bicicleta, y obviamente ya está estipulado, como si fuera la cilindrada de la moto, según los kilowatts sería aprobado. Pero lo que por ahora no está contemplado es lo que serán los monopatines, que son de desplazamiento individual. Ajá. Ayer vi pasar, justo y no alcancé a filmarlos, en la esquina de mi casa, una pareja en un solo monopatín eléctrico, en un scooter. Iban a Dos. ¿Pero en un monopatín o en un scooter? Que son los monopatines eléctricos, no sé bien el nombre, cómo es. Sí, hay monopatines de varias clases, diferentes obviamente en nivel de kilowatts, entonces eso hace
al peso que puede transportar. Los básicos normalmente transportan una persona con un quilaje aproximadamente 70 kilos, 80 kilos, y eso obviamente eso se va a dar en el rendimiento de la batería, que obviamente la durabilidad que te va a dar y el tiempo de desplazamiento. Después hay otros que son más complejos, con mucho más durabilidad y puede transportar mucho más peso. Ajá. Y bueno, no llevaban casco, por supuesto, iban a una velocidad interesante, 20, 30 kilómetros, calculo yo, pero me llamó la atención eso de que circulan sin casco muchísimas veces. Y que casco, lamentablemente, yo el otro día estaba mirando unos ahí en la calle Belgrano, informándome un poquito de los productos que ellos tenían, y lo primero que le dije, le digo, ¿y te piden casco? Porque debería ser lo primero que se le debería pedir a la hora de comprarlo, porque si yo me desplazo con un monopatín que muchas veces desarrolla una velocidad considerable y me llego a caer, el golpe obviamente puede ocasionar una contusión en la cabeza que obviamente puede traer consecuencias. Sí, sí. Ahora, ¿quién lo controla? Ese es el problema. Eso. Bueno, debemos empezar a discutir el tema de la disuasión y del, bueno, el poder de policía, quién ejerce el tema de que, bueno, no puede seguir circulando así. Más que nada crear conciencia, porque no es solamente el control por sancionar al individuo, sino el control para darle un buen uso y explicarle cómo debería usar la vía pública, porque hay muchos de nuestros ciclistas o estas personas que andan en monopatines, o lo hacen por la vereda, o lo hacen por el lado izquierdo de la calle, y eso ocasiona un trastorno para el que circula también, y un peligro también, ¿no? Sí, acá estamos mirando, justo en la televisión, estamos viendo un esquema de los franceses donde ponen una grabación para aquellos distraídos, por ejemplo, aquellos que cruzan sin mirar un auto que frena y entonces le sacan una foto inmediatamente, ¿no? Es La llamada de la muerte se llama eso. Exacto. Y bueno, es un video que se utilizó mucho en nuestros cursos que dábamos en licencia de conducir para crear conciencia, que obviamente eso hace de que el individuo que mira a eso le llame la atención y reaccione, y muchas veces la reacción es de desesperación, y lo único que está haciendo es advirtiéndole con un tono y una imagen para que obviamente empiece a tomar conciencia de que las calles, cuando uno las cruza, tiene que prestar atención. Hay muchos lugares que la gente, o por el celular o por lo que sea, no presta atención a la hora de cruzar y no mira el semáforo. Exacto. Sí. También en Canadá se desarrolló una campaña muy interesante, que después te voy a mandar unos videitos, que también creaba conciencia, la diferencia entre el peatón y obviamente y el auto, lo que creaba la inconsciencia de cruzar una calle por cualquier lado, y lo que ocasiona en el individuo cuando termina obviamente debajo muchas veces de la rueda de un vehículo, ¿no? Como si fuera poco esto, se acaba de cortar la televisión, así que solamente nos quedamos en radio, pero no hay problema, ahí retornamos a la televisión. Gracias el señor Gabriel, el señor Gutiérrez, que nos está poniendo, Fabián, que nos está actualizando constantemente el tema de la señal. Ahí volvimos a la televisión. Che, Guillermo, perdón, pero ya como nos conocemos y hemos charlado varias veces este tema, que habíamos empezado charlando hace 2 años, en el 2019, ves, ahora hemos mejorado, hemos pasado también a la televisión. Y Guillermo, entonces sin lugar a dudas, recomendarle a todos los que caminamos, el cruce tiene que ser en las esquinas, por la senda peatonal, y tenemos que ser respetados. Sí. Normalmente el conflicto lo tenemos mucho en el centro, porque en el barrio por ahí no hay tanto volumen de tráfico, pero en el centro yo veo que la gente muchas veces cruza entre los vehículos, y obviamente la combinación de que mucha gente anda distraída en el auto, ¿no? Mucha gente anda a una velocidad que no sería la ideal en la vía pública, y más en donde hay alta concentración de personas. Y encima, personas que te cruzan por donde no deben,
es un combo mortal que muchas veces puede acarrear las consecuencias que muchas veces vemos. Ujú. Y eso nos queda perfectamente claro. Y yendo a los automotores, también vimos ahí un video de un señor que es de la Televisión Nacional de Chile, que un señor en sillas de rueda va entregando un papel en cada auto e inmediatamente ellos se colocan el cinturón de seguridad. Ahí lo vemos, se lo muestra a un automóvil, a una van, se lo muestra a una camioneta, inmediatamente la señorita se coloca el cinturón, los señores también, y con una sonrisa. Y cuando se da vuelta, muestra el papel y dice, yo no usaba el cinturón de seguridad, usalo. Yo tampoco usaba el cinturón de seguridad, solo usalo. Es decir, es una campaña un poco agresiva, pero como que nos sacude un poquito. Lamentablemente muchas veces, Jorge, con las campañas para que sean efectivas tienen que ser agresivos. Tienen que ir a, obviamente, tocar las fibras más íntimas de la persona, que se dé cuenta de que depende de ellos muchas veces la propia seguridad interna en el vehículo. El problema es que mucha gente se preocupa por ponerse los cinturones en las plazas delanteras. Y el problema es cuando vos transportás gente en las plazas traseras, se convierte en un proyectil. Todo lo que va suelto en el vehículo va a la velocidad del vehículo. Y cuando el vehículo se detiene de forma brusca, lamentablemente eso acarrea un daño en el individuo. Puede ser en la cabeza, puede ser en la espalda. Y esto se ve muy seguido. Sí, ese punto es igual a mascotas. Las mascotas, es decir, eso es terrible. Bueno, ahora ya venden mira, cinturones para mascotas, así que eso... Yo tengo en casa ahora 4 mascotas, 3 caniches, y cada vez que los sacamos, van cada uno con su cinturón de seguridad. Es decir, tengo unas correas que se meten en el cinto de seguridad y van como si fueran atadas como una persona. Ahora, me preocupa también muchos padres que no hacen uso de su sillita de retención infantil para sus niños y después se lamentan con lo que sucede. La sillita de retención infantil, si bien no son baratas, obviamente es algo necesario para transportar a nuestros hijos. Nuestros hijos no pueden ir sentados en un asiento con un cinto común y corriente que no esté preparado para ellos. Y tampoco pueden ir sueltos en el habitáculo. Yo veo que muchos los retiran de las escuelas, y muchas veces los llevan en el asiento delantero, como que van charlando con ellos. Y ellos pueden dialogar con sus hijos, obviamente de la forma más segura, que sería atados en una sillita, como corresponde. No son tan caras si uno se pone a pensar. Es una inversión. Desde es todo, una inversión. De todo punto de todo yo veo de que invierten en celulares, que invierten en cosas que muchas veces no tienen mucho sentido, pero no invierten en la seguridad para sus propios hijos. Y esas sillitas son, obviamente, es la única forma de que tu hijo vaya seguro adentro del auto. Uno sabe, bueno, por esto que estamos charlando, otro tema fundamental son los auriculares. Las personas que caminan con auriculares colocados o que utilizan los auriculares al manejar. Es decir, eso nos quita segundos de atención que pueden ser fatales. Y sí, cuando hablamos de riesgo, uno primero, es decir, para reaccionar, uno tiene que percibir ese riesgo. Y para poder percibir el riesgo, uno tiene que ir atento. Si uno va distraído, obviamente escuchando música o llevando una conversación con alguien, ese tiempo de percepción obviamente se alarga y obviamente por ende el tiempo de reacción también. Cuando uno circula, uno va recorriendo metros según la velocidad. A 40, que es la máxima velocidad estipulada en calles, uno recorre 11 metros. Entonces, si uno tarda en percibir el riesgo y reacciona tarde, obviamente es mucho el espacio que se recorre y termina tropezando una persona o colisionando con otro vehículo. Por eso, muchas veces vemos colisiones en Ruta 7, muchas veces acá en la multitrocha Neuquén-Plotier,
que la gente o va muy cerca o va distraída, y cuando el otro frena, obviamente termina colisionándolo en la parte trasera del vehículo. Sí, generando un accidente en cadena o, bueno, un accidente propio, ¿no? Que son los grandes problemas. Y te puedo cambiar un cachito de tema, el tema alcohol. Por supuesto que no podemos tomar alcohol y manejar porque está prohibido, es alcohol cero en nuestra ciudad. Pero ¿en cuánto nos enlentece el tema de beber una bebida alcohólica, una lata de cerveza? Porque todo el mundo dice, una lata de cerveza no es nada. ¿Cuánto en el organismo? Sí. Y eso depende de muchos factores, Jorge. Vos como hepatólogo sabés bien que un hígado sano puede obviamente degradarlo una lata de cerveza en cuestión, calculo que 2 horas y media, 3, pero un hígado complicado y ya obviamente tardaría más. Hay que ver cómo está el estado físico de la persona, si la persona ingirió alimentos, hay un montón de factores que influyen. Generalmente a la noche, cuando uno saldría, es decir, yo ya no salgo de noche, pero lo veo con mis hijos, primero uno generalmente cena y después sale. Y está en cada persona cómo asimila ese alcohol. Yo obviamente, según lo que tome, es el efecto que me haga. Yo ponele champán, me tomo una copita y me hace pésimamente mal. Pero por ahí puedo tomar, no sé, 2 copas de vino en casa y no me hace nada. Lo que no quita que me pueda subir un auto y poder manejar, no, bajo ningún punto de vista. Como decía el otro día en una diplomatura que estamos haciendo, hay que predicar con el ejemplo. Y lamentablemente muchas veces eso no se ve. A mí me daría vergüenza ajena que me hagan un control de alcoholemia y que me retiren mi licencia. Pero bueno, no todos somos iguales. Esa frase que dijiste vos me gustó, eso de tomar en casa. Yo siempre insisto, en casa cuanto mucho choco con una pared o con una puerta y los problemas van a ser internos y va a ser un moretón, pero una vez que uno me subo a un auto, el tema del alcohol disminuye mis reflejos y hace que de acuerdo a esa gradación alcohólica se vaya enlenteciendo mi respuesta a lo que decíamos antes de la cantidad de distancia, de metros para yo poder frenar. Y eso, bueno, es realmente un peligro, ¿no? Y es un peligro, sí, para muchas cosas. No tenés muchas veces la mínima conciencia de lo que estás haciendo. Pensás que todo lo que te rodea te está interpretando en el estado que estás y que van a reaccionar, cuando en realidad las personas no tienen por qué saber en el estado que se encuentra el individuo que va manejando, de esa forma. Cuando uno está entre 4 paredes, como bien decís vos, uno puede hacer lo que quiera, pero cuando uno ya convive con otras personas, sea fuera del ámbito de su domicilio, hay que respetar los derechos de los demás también. Exacto, y recordar, alcohol cero, no podemos beber alcohol y manejar. Cero. Y lo otro Pero que simple. sí, que hay otros medicamentos, hay medicamentos que enlentecen nuestros reflejos. Ejemplo, algunos antihistamínicos como el Benadryl, el viejo y noble Benadryl, enlentece y nos hace muy lentos. Los psicofármacos, ni hablar todo eso porque uno ve que habitualmente las personas dicen yo me tomo un clonazepam a la mañana y otro a la tarde. ¿Y en qué vino a la consulta? En auto. ¿Y quién maneja? Yo. Sí. Es decir, lamentablemente. sus reflejos no son lo mismo que una persona que no tomó ningún medicamento. Entonces uno hace Y estamos hablando de medicamentos generalmente de uso común, que muchas veces se pueden encontrar hasta en el botiquín de la casa. Y después también el uso incorrecto muchas veces de, como se llama, Rivotril o esas marcas que obviamente al individuo lo hacen un fantasma en la calle. Lamentablemente hay personas que, como bien decís vos, toman gotitas de Rivotril o andan con antihistamínicos porque tienen una alergia, porque, no sé, porque están resfriados, y lamentablemente andan manejando como si no pasara nada. Ahora habría que ver muchas veces si leen el prospecto o les advierten que no pueden manejar, o también está en la responsabilidad del médico que le tiene que decir.
Usted tomó tal medicación, no debería venir conduciendo. Yo cuando los indico siempre les digo que esto, que va a dar sueño y que hay que evitar máquinas viales, porque bueno, uno charlando se da cuenta, no, yo manejo una topadora. Le digo, ni hablar, ¿me entiende? Porque uno si no pregunta no se entera. Estamos llegando al final de nuestro programa. ¿Algo que quieras remarcar y dejarnos para que no se nos quede nada en el tintero, Guillermo? Mira, la seguridad... me gustaría decirle a la gente que la seguridad en el vehículo depende de uno mismo, y que me gustaría también transmitirle que empiecen a salir con más tiempo a sus trabajos, a hacer sus quehaceres. Yo hoy por suerte estoy trabajando muy cerca de casa, pero veo que todos salen muy tarde a la mañana y lamentablemente todos apurados. Y eso va a conllevar muchas veces a diferentes tipos de incidentes viales que obviamente muchas veces no van a llegar ni al trabajo ni a la casa. Jorge, te agradezco mucho por la entrevista. No, por favor. Es un gusto charlar contigo. Por favor, Guillermo, gracias a vos por dedicarnos este sábado, este horario tan temprano, pero a continuación nuestro viene la señora Magdalena Ruiz Guiñazú por la señal de AM 550 y por FM 90.7, así que es un placer charlar y aprender algo. Todas las veces que charlo con vos aprendo algo sobre el manejo y la conciencia vial. Muchísimas gracias. Espero que las próximas veces que nos juntemos a charlar un poco, que no sea así vía telefónica o vía Zoom, y que sea vía presencial, que es lo que más me gusta a mí. Bueno, sí, porque uno puede discutir más o menos. Bueno, ya todo llega. Vamos a ver cómo sigue esta pandemia y nos estaremos viendo. Muchísimas gracias. Bueno, te mando un abrazo grande y un gran saludo para toda tu audiencia que nos está viendo, y bueno, y saludos para mis amigos que les dije que hoy iba a estar contigo. Bueno, un poco accidentado, pero estuvimos, ¿viste? Es decir, pero por supuesto, costó, pero llegamos. No fue fácil llegar hasta acá. Bueno, no. Muchísimas gracias a vos, bueno, a la audiencia, nos estamos viendo el sábado que viene. Muchísimas gracias al señor Gutiérrez, que ha estado desde los controles haciendo maravilla para tratar de reincorporarnos, porque el Zoom hoy estuvo rebelde, no quería con nosotros. Menos mal que hicimos esto hay que decirlo, hicimos una mezcla entre la imagen y el teléfono. Muchísimas gracias, Fabián, y hasta la semana que viene. Auspician este programa Medical Wellness, un espacio para tu salud, belleza y bienestar. Clínica Pasteur. Toda la salud, toda la vida. Depende. Un espacio para hablar de salud desde diferentes puntos de vista. Todos los sábados una cita obligada con invitados especiales y una activa participación de la audiencia. Conduce el médico infectólogo Jorge Calderón. Sábados a las 10 por AM 550 y 24/7 Noticias.